¿Qué tal amigos de Hora Cero? Nos encontramos aquí en Monterrey con una leyenda viviente de Tigres, Jerónimo Barbadillo González. El profesor José Luis Esquivel también nos acompaña. Jerónimo Barbadillo está aquí en la ciudad para el homenaje que se le hizo a Tomás Boy, recientemente fallecido. Y pues nos sentimos muy complacidos de estar aquí platicando con Jerónimo Barbadillo. Jerónimo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Prácticamente me encuentro muy bien, gracias a Dios. Estoy acá por intermedio de la Universidad de Deporte, FOC. Estuve para honorarlo a mi compadre Tomás Boy. Yo creo que fue ayer un bonito homenaje. Sus hijos, que yo lo trato como si fueran mis sobrinos, porque tenemos una amistad como si fuéramos yo con Tomás Boy hermanos. Uh-huh. Jerónimo, cada vez que vienes a Monterrey, pues la gente te trata con mucho cariño. ¿Qué sientes tú cuando vienes aquí a la Sultana del Norte? Como ya le he repetido en otras ocasiones, yo creo que la Sultana del Norte para mí fue un paso muy grande dentro de mi carrera futbolística, porque de aquí me fui a jugar a Europa y a pasar de tantos años que yo he jugado con los Tigres, que le di 3 campeonatos, uno de Copa y 2 de Liga. Yo creo que la gente se recuerda y se sigue recordando cada vez que llego acá, pero yo no sé por qué motivo se recuerda. ¿Será por la camiseta número 7 o será porque los abuelitos o los padres, porque niños, ¿no? Niños de acá de la ciudad de Monterrey dice, por favor una foto, una esto, y como yo siempre he sido cordial en el confronto de los niños, más en el confronto de los niños, me saco la foto y muchas veces yo le digo, pero dime si tú eres un niño, si tú no me has visto jugar, porque no, es que mi papá, mi abuelo me contaban que tú fuiste un fenómeno, un gran jugador y como persona. Sí, profesor. En realidad, esa nostalgia de Jerónimo está muy enlazada también a la figura de su casi hermano, su compadre Tomás Boy. Y ayer, en el homenaje a esta personalidad de las canchas y fuera de las canchas, te arrancó las lágrimas. Yo creo que es una cosa muy natural que uno la lleva dentro, porque yo tenía una comunicación desde Italia con Tomás y nos hablábamos muy seguido. Y entonces, a saber que parte de mí que se me iba, era una cosa muy difícil aceptar estas cosas. Llegaron ambos coincidentemente en el mismo año a un equipo Tigres que acababa de ascender unos 12 meses antes y que no la estaba pasando desde luego todavía con la seguridad que da un torneo de tanta competencia. Bueno, yo creo que para mí yo llego en un momento justo, y Tomás también, porque el equipo de los Tigres era un equipo que supuestamente, como tú lo estás diciendo, aclarando, era un equipo que de segunda división había salido a primera profesional y era difícil que se manteniera y que diera esa capacidad futbolística con los jugadores que nosotros teníamos en esa época, porque había un equipo muy importante de manera solvente económicamente. Jugar contra el UNAM, contra el América, Cruz Azul, Atlético Español, y así te puedo dominar tantos otros equipos que León, que tenían la base, la estructura bien sólida, tanto económicamente, aunque como jugadores. Tú llegaste igual que Tomás, jovencito, con tu esposa y ya una nena, pero ¿quién fue directamente quien trató contigo y ahora se filtra que la carta era por $50,000 de aquellos años? Bueno, fue un tratamiento por intermedio de Osvaldo Páez, que fue el que me trajo acá, y porque él también lo trajo, creo, a Russo Olivera, si ustedes no se recuerdan, en Washington. Y entonces había la posibilidad de poder ir a otros equipos que me querían aquí en México, pero decidí por los Tigres porque
dije, yo voy a jugar a los Tigres, León, Toluca querían, ¿no? Y yo sé que el momento, porque eran como estructura, como escuadra più importante que los Tigres, porque los Tigres de segunda a primera profesional yo creo que estaba dando recién el paso de categoría. Pero me gustó acá, yo inclusive le dije a Páez cuando llegamos a la Ciudad de México, a DF, dije, no, me voy, quién está de entrenador en esa época, en los equipos que tú quieres que yo vaya? Le dije, no. Me dijo, bueno, allá hay un uruguayo, acá hay un argentino, acá está Claudio Lostanao. En ese momento yo le dije, porque mi papá había jugado en Perú un partido con Claudio Lostanao, entonces tenían un poco de relaciones. Y yo decidí venir acá a los Tigres por intermedio de Claudio Lostanao, y se hizo las transacciones después en intermedio de la sociedad, porque yo venía de Perú de ganar un campeonato con el Defensor Lima. Cuando tú llegas al equipo de la U de Nuevo León, un equipo que estaba en formación, ¿tenías expectativas? O sea, ¿tú tenías alguna expectativa de que tú querías llegar a conseguir algo con Tigres? ¿Y cómo fue que te adaptaste a la ciudad y al fútbol mexicano? Bueno, yo creo que para mí fue como todas las cosas, ¿no? Sabes que la meta de una persona siempre debe eh, tener objetivos, y son los objetivos los que te hacen lograr que tú puedas proseguir una carrera futbolística al nivel que tú deseas. Y yo decidí venir acá y también mi objetivo, yo sinceramente, los Tigres son una escuadra chica. Entonces cuando estamos hablando de Tigres, de escuadra chica, porque inclusive estaba Monterrey, que tenía una solvencia económica, una potencia de sociedad, tenía los jugadores adaptos para poder demostrar a esta linda ciudad de poder competir con el nivel del América, de Cruz Azul, de todos estos equipos grandes, ¿no? Pero como el Tigre era un equipo de la ciudad, de los universitarios, y entonces yo creo a base de todas estas cosas, entonces uno se da cuenta el cariño que después me demostraron esta afición para poder lograr el objetivo. Ahora, ¿cómo hizo Claudio Lostanao que funcionara tan rápido ese Tigres? Porque muy rápido fue campeón de Copa, si recordamos aquella Copa contra el América. ¿Cómo recuerdas que lo hizo funcionar a ese equipo al que tú llegaste y Tomás también? Bueno, yo creo que es un personaje como el difunto Claudio Lostanao, como persona y después como jugador, yo creo que demostró acá en la Ciudad de México. Y después lo demuestra como entrenador, porque tenía la visión del fútbol muy adelante. Entonces, a base de su visión táctica, técnica que tenía él, lo involucró a todos los jugadores a hacer determinado oficio que él quería para que funcionara el equipo. Desde esos días hubo una plena identificación de Tomás Boy con Claudio Lostanao. Lo, vamos a decir, tipificó como lo mejor del fútbol, según decía el mismo Claudio. Había reuniones entre Claudio Barbadillo y Tomás Boy fuera de la cancha que diera ese espacio para la identificación plena como persona, como ídolo del deporte de las masas. Yo creo que en la vida todos los entrenadores que tienen la capacidad para poder saber cuáles son los jugadores válidos, porque a la fin de todos son jugadores válidos, porque no solamente el equipo lo puede hacer 2 o 3 jugadores que tú retienes que son válidos, pero cada uno del resto de los jugadores debe ser, para mí, debe ser su oficio, el oficio para formar un equipo, porque solamente así, formando un equipo se puede lograr los objetivos. Y Claudio Lostanao era una de esas personas
Claudio Lozano se reunía conmigo con Tomás Boy muchas veces para conversar, para hablar de fútbol ampliamente, de lo que él veía, de lo que él quería hacer, ¿no? Que nosotros queríamos, que él quería que nosotros hacíamos. Y así se logran las cosas. Ahora, todos hemos visto a lo largo de los años en repeticiones, Jerónimo, cómo funcionaba la dupla Barbadillo-Boy. ¿Hay forma de explicarlo? ¿Tú podrías decirnos qué era lo que había? O sea, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo puedes explicar la magia que surgía cuando se conectaban tú, Tomás, Mantegaza, el Alacrán Jiménez, otros jugadores ofensivos? Tú y Tomás, ¿cómo podrías explicarnos esa comunión? Bueno, yo creo que la comunión, para poderte más sinceramente explicarte fácil, es cuando tú vas al campo y sabes que la cualidad de ese jugador es casi similar a la calidad tuya. La empatía que está en el momento en el campo, tú ya sabes qué puedes hacer, porque éramos jugadores que prácticamente tanto Tomás Boy como yo los adelantamos a la época futbolística de lo que es realmente el fútbol. Que yo jugaba como extremo derecho, pero volanteaba, jugaba ofensivamente y defensivamente, que ahorita actualmente lo hace en un extremo derecho. Lo hace y muchas veces lo hace, no marca, pero sí es ofensivo. Pero en la época yo sobre todo, daba una mano al medio campo, que el medio campo era una escuadra que tenía jugadores con diferente capacidad, porque había un registro, había un medio destructivo, que le llaman actualmente, medio destructivo, y un medio campista ofensivo, ¿no? Entonces, cuando el medio campo se descubre, entonces no tiene la opción de poder ganar. O pues, cuando se descubre el medio campo, te hacen 3 goles y tú debes ser 4 para ganar, y debes ser más ofensivo, o te hacen 2 goles y tú debes ser 3. Entonces todo eso se involucra dentro del campo con los jugadores que están. Y basado en la calidad de Tomás, basado en la calidad mía, entonces Tío Herrera se encargaba en esa época de quitar la pelota al equipo contrario, pero esa era una fuerza que él tenía. Pero Tío Herrera no podía jugar ofensivamente porque no tenía el pie. Entonces una vez que quitaba la pelota lo tenía que dar a nosotros como Tomás Boy, que éramos técnicos, o como a mí, que éramos técnicamente superior. Ahora, el apunte es muy interesante lo que dices, Jerónimo. Cómo estaban funcionando en ese tiempo desde la media cancha hacia adelante, bueno, y un poco más atrás con contención y recuperar la pelota. Ahora, en aquel tiempo los extremos derechos, como tú o como Muñante, llegaban a la banda y centraban o, bueno, picaban por el centro. Si nos damos cuenta, ahora el derecho se cambia de banda en la actualidad. Sí, se invierte. Se ha invertido en este funcionamiento. ¿Cómo lo ves? Dice que el extremo derecho es mejor que cuando juega por el lado izquierdo. Y yo muchas veces también cambiaba de posiciones. Con Edu, cuando estaba Edu militando, se venía por el lado derecho y yo me iba por el lado izquierdo. Pero por eso mismo nosotros nos adelantamos al fútbol actual. Por eso que nos ha dado resultado. No es que yo siempre jugaba de extremo izquierdo, no. Porque dice que jugando de extremo izquierdo tiene más facilidad para patear con el otro pie. Sí. Pero para mí no. Era cuando la marca del adversario, no, o cuando Edu no podía, o cuando yo no podía desbordar o sacar centro, entonces para variar la defensiva contraria yo me iba al otro lado. Sí, porque vemos en la final contra Pumas, en el 7-8, cuando tú le pones el centro a Mantegaza, lo pones por el lado izquierdo, ¿verdad? Se lo pones y Mantegaza entra a rematar. ¿Cómo ves ahora, a diferencia de aquellos años, Jerónimo, las delanteras, el funcionamiento de las delanteras desde la perspectiva actual, tomándola como referencia a la pasada? Técnicamente, tácticamente.
Bueno, yo creo que el fútbol ha evolucionado mucho a través de la preparación física, porque tienen más, ¿cómo te puedo decir? Más cosas que le pueden dar al jugador, ¿no? Porque si tú te das cuenta, tú agarrabas antiguamente el entrenamiento que podía existir a un jugador que tú creías que era muy objetivo para el jugador, era resistencia física. La resistencia física consiste en que 20 kilómetros, 15, entonces, pero como en ese momento que estaba Claudio Lostanao, la resistencia física la hacía, pero no a nivel de 15 kilómetros, bajaba a 10 kilómetros, pero lo hacía jugar más la pelota. Y jugar más con la pelota, entonces te da más potencia, más drible, más opciones que tú puedes solucionar en el momento adecuado dentro del campo. Y después evoluciona el fútbol, y cuando evoluciona el fútbol hay más máquinas para poder trabajar tu cuerpo físico. De acuerdo. Me dijiste hace días, después del clásico que ganó Tigres 2-0, que el primer tiempo no había sido bueno para Tigres, que en realidad había más definición para... No, yo creo que la victoria que tuvo los Tigres fue una victoria tanto en el segundo tiempo meritaba, ¿no? Pero el primer tiempo ni los Tigres ni Monterrey fue capaz de poder hacer acciones como que los dos tenían temor, miedo de ganar la partida. Porque sabiendo que cuando es un clásico, yo creo que los temores de tanto como los jugadores como los entrenadores ven cómo pueden hacer daño. Entonces cuidaban a no perder en cualquier momento, basado en la individualidad que podía tener tanto Monterrey como los Tigres, y que fue mejor lo de los Tigres individualmente, porque si tú ves la partida en general, individualmente los Tigres lo superó por intermedio del gol de Gina, por el gol que hizo el otro francés, Dubán, ¿no? Que a la vez tú no sabes si ha cruzado, si ha sido un centro, si lo vio a portero o no. Pero son 2-0. ¿Quién ganó? Los Tigres. Los Tigres ganaron 2-0. Ok. Haciendo un poco más de historia, Jerónimo. Los Tanao los hizo campeones en la Copa y luego después llega don Carlos Milok. Don Carlos Milok también es un entrenador de época, igual que el Tuca Ferretti muchos años después. En aquel tiempo, Carlos Milok, ¿cómo hizo que funcionara el equipo? ¿Cómo hizo que la maquinaria de un equipo con esas características llegara a 2 campeonatos en el lapso de 4 años? Bueno, porque después que tú ves que ganas el primer campeonato de Copa, te das cuenta que basado a estos jugadores podían ganar el campeonato de Liga en cualquier ocasión, en cualquier momento, porque una máquina, si muy bien le falta cual cosa, esa cual cosa te la puede dar el entrenador que lo dio don Carlos Milón, que fue de la época, y con 2 o 3 jugadores, ¿no?, nuevos, entonces puedes evolucionar y competir a nivel sin temor, sin pavor con los equipos grandes de México. Entonces, cada uno consciente de la capacidad de juego que teníamos, y basado a don Carlos, que nos dio la fuerza para poder campeonar. El 7-8, recuerdo que Tigres no llegó como favorito, ¿verdad? Pumas, desde mi punto de vista, tenía más nombre, era un equipo que estaba más embalado. Llegaron de hecho mejor posicionados Pumas. ¿Cómo Tigres pudo imponerse a un equipo con esas figuras de Pumas? Pero es normal que un equipo se impone independientemente que tú seas en la carta seas más poderoso. Pero tú te sientes poderoso, nosotros también nos sentimos poderosos. Nosotros jugamos mejor fútbol que los Pumas. Independientemente que tú tienes Pumas y tenías una escuadra que llega favorito,
Y sucede en el fútbol. En el fútbol sucede, pero ¿por qué? Si tú ves el fútbol europeo, lo ves a un nivel que dices, tú lo ves cómo corre, cómo esto, tácticamente son superiores y que esto, pero recuérdate que si tú ves el fútbol europeo, un equipo chico le puede ganar a un equipo que está primer clasifica, no sucede nada. No es que no tienen temor a salir a jugar, porque 3 puntos, ahora que vale 3 puntos un partido, es mejor jugar ofensivamente que defensivamente. Okay. Ahora, ¿cuál versión tú ves que fue mejor de Tigre, la del 7-8 o la del 8-2? ¿Cuál Tigre fue mejor? Yo creo que todas las versiones son importantes, porque parten de épocas de fútbol. Entonces, como el fútbol se evoluciona, aunque las versiones se evolucionan. Y para poder lograr el objetivo más difícil, tú tienes que evolucionar, ¿no? Y cada época en su época tú lo juegas al nivel de la época, porque las comparaciones para mí no existen. No existen porque es difícil comparar a un jugador como han hecho muchas veces Tomás con Guinness. Son comparaciones que para mí no, porque para comparar a dos jugadores deben jugar en el mismo año, en la misma posición, cuántos goles has hecho, cuántos partidos has jugado, entonces para que así realmente sea una comparación. ¿Me entiendes? Si tú has jugado 5 años y yo he jugado 5 años, mi carrera futbolística he hecho 200 goles, y que he jugado 5 años y yo he hecho 150, ¿quién va a ser mejor? El que hace 200 años en la misma posición. Okay. Ahora, la versión del 8-2 era más madura que la del 7-8. Es normal, porque se evoluciona el fútbol, entonces tiene más confianza, más fiducia en los jugadores que están en esos momentos. Okay. Ahora ya después acaba el campeonato, Tigres es campeón, te vas a Italia, al Avellino, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue tu estancia allá en Italia? Bueno, mi estancia en Italia fue muy buena. Inclusive también me pasa una cosa igual, similar a cuando yo vengo acá a los Tigres. Yo podía ir a jugar, antes de irme a Italia, podía haber jugado al Boca Juniors. Yo podía haberme jugado a España, ¿no? Al Atlético, no a Real, al Atlético. El Atlético. Y decidí de jugar en Avellino porque cuando nosotros fuimos campeones hicimos una gira por Europa, Italia, Librone, España. Eso también te enriqueces, porque jugar en un país diferente, ¿no? Los jugadores se creen que pueden estar al exceso nivel futbolístico que los europeos. Como un estímulo. Un estímulo, ¿no? Una cosa que te nace, porque hacer una jugada de lujo acá en el fútbol mexicano y hacer una jugada de lujo en el fútbol europeo, cuando hicimos la gira, o sea que si uno es capaz de hacerla acá en México, ¿por qué no lo puede hacer en Europa? Y eso es la base. Entonces yo ahí decidí de ir a jugar para el Avellino cuando supuestamente la economía del equipo de los Tigres estaban atravesando por un momento un poco difícil, porque era un equipo que se tenía que mantener, ya había obtenido prácticamente 3 títulos, entonces era el inicio de una época que después la han proseguido, porque han entrado las instituciones a fortalecer económicamente el fútbol de los Tigres, porque la economía de un equipo, la estructura es la base para poder obtener logros. No solo con los jugadores se hacen los logros, se hace con la estructura sólida para poder lograr el objetivo. De lo cual entonces en esos años yo fui vendido al Avellino con la cantidad de 800 y pico mil euros. ¿Tú qué querías?
No, sí, sí, era un dineral. Yo, facho, me voy, hago la celta de irme allá a jugar porque tanto para salvar al equipo y tanto porque yo me había proyectado a salir a jugar en Europa. Pero a mí me ha sucedido tantas cosas, yo dejo de andar con los Tigres, yo dejo de andar a la gira que tenía la selección peruana, que tenía partidos en Francia, que tenía partidos internacionales y yo podía ir tranquilamente, porque cuando tú estás jugando fuera de tu país y la selección te llama en cualquier momento, tú puedes agarrar y tienes que ir. El presidente te debe dejar, independientemente que tú tienes que definir el campeonato, que faltan 2 partidas, que tú debes ganar el campeonato, porque si tú te vas no lo ganas y esto, una serie de problemas. Y yo decidí de quedarme en el 82 decidí quedarme a jugar las finales con los Tigres, porque faltaban 2 partidas. Entonces yo hablé con los dirigentes de la federación y le dije claramente que no iba a ir porque tenía que terminar estos 2 partidos, pero sí si ellos querían me iba a inserir en la campeonato, pero se llegó a un acuerdo con el presidente y todo, y los dirigentes de la federación para poder saltar esas 2 partidas amistosas que tenía la selección. Entonces yo después voy a jugar ahí, después del mundial voy a jugar con los Tigres, con Avelino. El Avelino ya pagó el carterino mío que le había costado a los Tigres $50,000 en esa época plena de dinero. Ese campeonato del 82 te dejó un sabor también agridulce en el sentido de que pues se coronan en el Azteca con la actuación del equipo y la fortaleza en la portería que les dio en los penaltis Mateo Bravo. Pero tú no estuviste en la celebración. Saliendo del juego inmediatamente al mundial. Te deja un amargo en boca, pero tú de ver la parte positiva. No, la parte positiva era salvar a los Tigres en ese momento de la economía que tenían. Y más que todo porque yo como jugador siempre me he hecho metas en la vida. Yo cuando tenía 19 años dije, voy a jugar acá, quiero campeonar en mi país. Campeoné, pero me di la segunda meta de salir de mi país, jugar en otro continente y lo logré. Vine acá a los Tigres. Después cuando vine a los Tigres también me tracé otra meta de jugar en Europa porque me gustó mucho Europa cuando nosotros hicimos la gira. Entonces eso te hace que siempre el jugador no esté estático futbolísticamente. Te enriquece porque vas a jugar en otro fútbol que debe de comenzar en cada país que yo iba, como en México. Yo vine a los Tigres, yo inicio de cero. Lo que yo había hecho en Perú, que era un campeonato, para mí no era yo tenía que demostrar aquí donde yo llego a jugar, México. Demostré en México, debo demostrar ahora en Europa como qué clase de jugadores son. Y muchas veces fui nominado como los mejores jugadores extranjeros que han jugado en el fútbol italiano. Y te lo digo por qué, y eso que por equipo habían 2 seleccionados del mundo. Platini, Boni, en toda la Juve estaba Platini. Yo tengo una foto ahí que te la voy a mandar, que a ver si la muestra, ¿no? Y Falcao y Cerezo y el Junior y había Hernández y Junior, todos eran seleccionados que habían hecho un mundial. Italia en ese tiempo era la Liga de las Estrellas. Antes de España, claro. Italia concentraba a los mejores jugadores y luego después ya te quedaste en Italia a vivir, ya hiciste vida, Jerónimo. ¿Y qué ha sido de todos estos años después de que terminaste de jugar fútbol? Cuando ya te retiraste, ¿qué has hecho en estos años? No, yo voy después de Avelino me venden a Udine, que ahí es donde actualmente radico. Firmo un contrato de 2 años y radico, termino de jugar ahí y gracias a Dios me inserisco futbolísticamente,
trabajé muchos años con la sociedad del Udinese, ¿no? Como scout. Entonces, esa era una cosa que me gustaba ver jugadores jóvenes con perspectiva porque Udinese siempre ha sido una sociedad de que ellos compraban jugadores jóvenes y con el tiempo evolucionaban 1 año, 2 años, y entonces esos jugadores jugaban en primera profesional y lo vendían a otros jugadores. Te puedo nominar tantos objetivos que ha obtenido el Udinese. Díaz, Sánchez, el chileno de la selección, lo compró joven. Lo compra también al jugador Zapata, lo ha comprado a Cuadrado, ¿no? Y lo ha vendido, lo compraba a 1.000, lo vendía a 3.000, por dirte una cifra, pero las cifras son superiores, altas, muy altas y de eso se mantiene siempre en Serie A y siempre hace el logro de salvarse y estar en una posición adapta. Ok, y después de que ya dejaste con Udine, de ahí hago una sociedad con mi hijo y mi yerno como representante de jugadores, ¿no? Una sociedad que se llama SRL Barbadillo Italiano. Entonces nosotros tenemos todo el mercado de fútbol colombiano, de fútbol parte de Sudamérica, ¿no? Que lo inserimos a muchos jugadores a equipos importantes de Italia. Nosotros tenemos la conexión con todos los equipos italianos, aunque en España logramos seguir trabajando con este mercado. Pero ahorita queremos ingresar al mercado de México. ¿Ya han empezado a trabajar aquí? Nos vamos a empezar a trabajar. Entonces a lo mejor vamos a verte más seguido por acá. De repente. Muy bien, muy bien. Jerónimo, háblanos de tus inicios, de tu niñez, de los equipos en los que iniciaste, de tu padre, Willy Barbadillo, de la selección también, los campeonatos que lograste en Perú y que te proyectaron internacionalmente. Yo vengo de una familia humilde, pero gracias a mi padre me ha dado la posibilidad de continuar la carrera futbolística, porque mi papá fue un gran jugador, Don Willy. Debuta en el Sport Boys, en la misma sociedad que yo debuto en primera profesional, ¿no? Debutó mi papá, porque yo debuto también en el Sport Boys. Mi papá se fue a jugar, ha sido selección olímpica del Perú. Después mi papá ha jugado en el Alianza Lima, ha jugado en el Deportivo Cali en Colombia, que campeonó, que se llamaba el Rodillo Negro. Campeona en Cali, después regresa a Perú y sigue jugando en la Alianza Lima. Y futbolísticamente él hizo una carrera muy óptima. ¿Y tú? Y yo, justamente, inicio en el Sport Boys, juego en el Sport Boys, después de jugar en el Sport Boys voy al Defensor Lima. El Defensor Lima quedó campeón y ahí me vengo a los Tigres. ¿Y tu paso por la selección de Perú, tus compañeros, a quiénes recuerdas? No, recuerdo a tantos jugadores extraordinarios, César Cueto, Blitas, Uribe, Velázquez, sobre todo, y tantos otros jugadores que prácticamente yo tengo comunicaciones, nos sentimos muy seguidos. Son seleccionados, también he jugado con Sotil, Cubías, Teófilo Cubías, la selección, fuimos campeones de Sudamérica, y Roberto Chale, José Fernández, y así te puedo nominar tantos jugadores que han jugado en la selección conmigo. ¿De Argentina 78? ¿Qué recuerdos? Argentina 78 fue una competencia muy criticada futbolísticamente para Perú. Nosotros fuimos a jugar en Argentina y yo me recuerdo esto, que Argentina tenía que pasar el turno, y para pasar el turno tenía que ganarnos a nosotros, no sé por cuánta cantidad de goles. Creo que necesitaba 4. No, y necesitaba 4, como tú dices, creo, y entonces, pero
En el otro Girón estaba Brasil, que solamente Brasil con 1-0, 2-0 pasaba el turno. 6 lo 6-0. metió. Entonces la gente comenzó a hablar que la partida había sido vendida, que habían comprado jugadores. Quiroga, el portero. Quiroga, que era el portero, que era argentino-peruano, y que compraron a fulano de tal, compraron a los de esto. Entonces, y al final, ¿qué se resolvió con eso? Yo no sé, no se resuelve nada, porque si ya pierde la partida. Todavía sigue la polémica ya, ¿no? Sí, pero cada vez que hay campeonato del mundo siempre hay la polémica. Pero te reponen los peruanos en el 82 en España. Sí. Están cerca ahí. Y sí, pero lo reponemos a través. Bueno, eso es una cosa un objetivo que prácticamente a través de una gira que nosotros hicimos con el entrenador Lajos Barot, un húngaro, hace la selección para hacer la gira a los 3 continentes, ¿no? 3 continentes hace la selección peruana y se hace la gira de 3 continentes, pero él promete que esa gira no es que iba a tener objetivos rápidos, veloces, que iba a ganar partidos. Dice, esta gira le sirve para los jugadores jóvenes para que jueguen en un estadio, un público diferente en Europa, para que ellos tengan conciencia que es lo que es jugar contra un adversario y contra el público. Y él no promete nada de ganar los partidos. Fuimos a Holanda, fuimos a Rusia, viajamos los 3 continentes, pero hubo un momento que prácticamente el entrenador, los periodistas lo criticaban mucho, toda la prensa peruana lo criticaba porque había hecho esa gira gastando tanto dinero, que la federación no estaba en veda para poder gastar esa solvencia económica, y en esa gira bueno, te voy a decir, a Velázquez, Díaz, a mí, a Oblita, que éramos jóvenes, jugadores jóvenes, Rubén Díaz, pues a Duarte, llevan como 7, 8 jugadores jóvenes, ¿no? Y ese grupo de jóvenes lo sirvió para el Mundial 82. Nosotros clasificamos, porque si tú te das cuenta, Velázquez, yo, Díaz, Oblitas, La Rosa, Uribe, todos, eran jugadores que éramos todos, teníamos 19, 20 años ahí. Entonces nos sirvió para hacer el Mundial de España 82, porque nosotros lo clasificamos cuando nosotros clasificamos jugando contra Uruguay, porque ahorita que creo que también le está pasando lo mismo, no se sabe si Perú se puede clasificar para ir al Mundial, pero le toca con Uruguay, y de jugar fuera de casa con Uruguay y con Paraguay en casa, son las 2 partidas que faltan. Y entonces nosotros vamos a jugar con Uruguay cuando Uruguay había salido como campeón del mundialito. Ser campeón en el mismo año, del 81 creo que era, tenía una selección que, olvídate, Uruguay era fijo que andaba supuestamente a jugar el campeonato del mundo en España 82. Y nosotros lo eliminamos. Entonces, toda la gente se quedó sorprendida. De acuerdo, Jerónimo. Pues se nos ha ido el tiempo. Te agradecemos mucho, Jerónimo Barbadillo. Hemos estado platicando aquí para los amigos de Hora Cero, profesor Esquivel. Pues un mensaje antes de despedirnos, Jerónimo, para la afición de Monterrey, que te recuerda con mucho cariño. Bueno, yo creo que es un mensaje que cada vez que vengo lo doy. Un gran saludo a toda esta afición de Monterrey, la mejor del mundo. Gracias.